¿Dónde invierten los mejores inversores del planeta? ¿Qué empresas están comprando? ¿Qué empresas están vendiendo? Y lo mejor, vamos a descubrir algunas acciones que seguro te pueden interesar. Empezamos. Bien, vamos a ver la cartera de una serie de superinversores. Hay muchos otros que quizás os puedan interesar y que los podéis dejar en comentarios si queréis que veamos sus carteras y miremos qué empresas han comprado y qué empresas han vendido. Pero hoy vamos a ver la de, aparte de estas tres figuras, algunas otras más que pueden ser interesantes, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, sin más dilación, con la cartera de Michael Barry. Gestiona el fondo, o como si dijéramos la cartera llamada Zion Asset Management. No sé si se dice así, pero perdonad mi inglés. Esta es la cartera, un portfolio de valor de 56 millones de dólares con 6 posiciones. Al final del vídeo haremos un hincapié o haremos una referencia sobre el tema de la cantidad de posiciones que tienen los distintos inversores que vamos a ver durante este vídeo. Pero me llama poderosamente la atención, ¿vale? Pero eso es algo que hablaremos más adelante. Aquí vemos que el señor Barry, ya sabéis que es muy dado a comprar y vender toda su cartera al completo, se mueve mucho por movimientos que cree que puede hacer el mercado a posteriori. Y ahora vemos cómo la única posición que ha reducido es Steel Lauder, que veis aquí que reduce un menos 25%, y el resto compra. Compra provocando que la mayor posición dentro de su cartera a día de hoy sea Lululemon, ¿vale? Con un 21% del portfolio. El resto, las restantes, tienen todas más de un 10% de peso en ese portfolio y todas han sido compradas al completo, ¿vale? No sé si esta cartera os gusta o no os gusta. Lululemon, para el que no la conozca, es una marca deportiva de ropa que puede ser muy similar a Gymshark, pero está enfocada, sí que es un poco affordable luxury, dentro de que los precios son bastante elevados y se enfoca no a un deportista de élite, sino a un deportista recurrente que le gusta ir bien vestido, que tiene, como si dijéramos, ese hincapié de decir, quiero ir bien vestido haciendo deporte y con una marca que me guste. Pues ese es el ejemplo de Lululemon, ¿vale? La compañía ha venido sufriendo bastantes reveses en su cotización y por eso ahora está bastante baja en el precio. Pero bueno, el señor Barry confía en ella como para hacerla la primera posición dentro de su cartera. ¿Vosotros qué opináis? ¿O qué dejáis de opinar ante esta cartera? ¿La tendríais o no la tendríais? Yo puede ser una cartera que podría llegar a tener. Y fijaos, también, ya que es famoso y hay noticias, porque ya sabemos cómo ha venido haciéndolo durante los últimos tiempos y los últimos resultados empresariales, United Health con un 11% dentro de su cartera. No sé si vosotros estáis comprando o estáis vendiendo las acciones que tenéis de United Health o las que queréis tener, pero ahora también hablaremos de ello porque vamos a ver a otros inversores que también han comprado. Seguimos con el siguiente inversor, que en este caso es nuestro querido llamado Warren Buffett, ejemplo de todos y cada uno de nosotros como inversor. Ojalá llegáramos a un 1% de lo que ha conseguido durante su vida, que mucho seguro llegaremos. Pero bueno, aquí tenéis una cartera con un total de 41 posiciones, muy distinta a la que tenía el señor Barry, y donde la principal posición es Apple, con un 22,31%. A pesar de eso, se reduce en un 6,67, un total de 20 millones de acciones. ¿Sigue siendo su mayor posición? Sí. ¿Se ha deshecho de casi un 7% de ella? También. Ya sabemos que Warren Buffett apuesta por una inversión en valor y centrada o también teniendo ese enfoque en dividendos, ¿vale? Ya sabemos que los dividendos de Apple no son muy altos, pero ahí la tiene porque cree que puede seguir generándole valor a su cartera, ¿vale? El resto de las posiciones, pues el top 5 sería Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola, que es muy famosa, y Chevron, todas muy conocidas. Fijaos, aquí vamos a poner el lápiz porque aquí hay más y es más difícil verlo. Aquí, en este caso, en la comunidad se ha hablado mucho de que se ha ampliado o ha comprado más bien la posición en United Health. Sí que es cierto que, fijaos, supone un 0,61% de su cartera, porque la cartera que hace un total de 257 billones, con B de burro, billones, y supone un 0,61, un total de 1.000 millones de dólares puestos e invertidos en United Health.
mostrando confianza, esperando una posible revalorización al corto o medio plazo. Habría que comentarlo, habría que preguntarle, sería lo suyo, pero a día de hoy no podemos. Aquí el resto de posiciones pues son variaciones más o menos típicas. Y luego la segunda hoja que tenemos el resto, fijaos, tenemos empresas muy, muy conocidas. Y luego tenemos aquí dos compras, aquí en esta zona. Vamos a poner aquí, esta y esta. En primer lugar tenemos Lamar Advertising con un 0,06%, que es una empresa que se dedica principalmente a gestionar espacios publicitarios en vallas, paneles digitales y carteles de tránsito, y pues una de las mayores redes de publicidad exterior en América del Norte, o sea, sí, en Estados Unidos. Entonces, el arrendamiento de esos espacios lo utilizan para generar ingresos recurrentes, ¿vale? Sí que es cierto que no quiero que penséis tanto en las típicas vallas publicitarias que hay en la autopista, sino más en las vallas publicitarias llevadas al futuro, que son paneles digitales con elementos 3D y que se pueden gestionar y que se pueden ver en las principales ciudades del mundo, ¿vale? Y luego la otra sería Allegrion, que esta es una empresa global de seguridad que ofrece esa seguridad para hogares y negocios, sobre todo en el control de acceso y en la seguridad de los accesos. Sí que está desarrollando un nuevo tipo de soluciones de control y de formas de gestionar sobre todo la seguridad comercial y residencial. Entonces, pues es bastante interesante. Además, es dueña de varias marcas conocidas de la industria como Sasle, LCN y Von Duprin, ¿vale? Parece que esas dos empresas han llamado la atención de Warren. Sí que es verdad que con un porcentaje residual en su cartera, pero ahí está. 141 millones y 112 millones invertidos respectivamente, que se dice pronto. Y luego también hay que hablar de aquí que veis Completely Sold Out, T-Mobile. Quito esto para que se vea. A ver si se ve. Aquí. T-Mobile, que tenía un total de 3 millones de acciones y era un 0,40 de su portfolio. Pues total, han sido vendidas al completo. Siempre es verdad que muchas veces hablamos de los carteles de los superinversores y solo hablamos de las compras. Y es muy importante hablar también de lo que venden o lo que ya no tienen en cartera, que eso es muy, muy, muy interesante. Y aquí cosas más a destacar, pues, por ejemplo, vamos a destacar Lennart, que ha aumentado un 265% su exposición, o Pool, que ha aumentado un 136%. Fijaos, Lennart aquí también la incluye en la clase B. Tienen aquí la clase A y la clase B, por un total de 19 millones, bueno, no, de 779 millones y 19 millones respectivamente, ¿vale? Esa es la cartera de Warren Buffett. Quizá para algunos tenga muchas acciones, quizá para otros tenga pocas. Gestionar 257 billones se ve de otra manera, entonces sería algo más complicado, ¿vale? Seguimos con el siguiente y en este caso vamos a hablar de Cal Icahn, que gestiona Icahn Capital Management. Para el que no me conozca, que ponga Cal Icahn en Google y puede verlo, puede ver su cara, no hay ningún tipo de problema. Gestiona un total de 7.800 millones de dólares y tiene un total de 12 posiciones en cartera, sin ninguna compra nueva para este trimestre. Tiene adiciones a Century Holding en total de un 157%, a CVR Energy, a CVR Partners y a Icahn Enterprise, que es su principal posición. Aquí vemos con un 50 o un 47%. Icahn Enterprise, pues sabéis que es propiedad del propio Cal Icahn, propio dice el nombre. Y luego tenemos aquí la siguiente o la más alta a nivel de posición, con un 23%, que es CVR Energy, que es una empresa que opera principalmente en los sectores de refinería de petróleo y fabricación de fertilizantes nitrogenados, capaz de hacer más de 200.000 barriles de crudo al día. O sea que está hablando de una empresa bastante potente, con una fuerte presencia también en el sector agrícola, gracias a los fertilizantes de nitrógeno. Pues esa es la segunda posición para una cartera de un total de 12 activos repartidos en 7.800 millones de dólares. Fijaos, aquí pues, en esta tiene 1.890, en Icahn Enterprise tiene casi 4.000 millones de dólares. Y luego nos podemos fijar aquí en la parte de abajo que ha vendido Dana e Illumina. Era un total de un 2,41% y un 0,22% de su portfolio. No eran cantidades muy, muy grandes, sí que es verdad que Dana era algo más grande esa participación, pero ya no están en su cartera, tanto Dana como Illumina. ¿Te gusta esta cartera? ¿No te gusta? Sí que es verdad que es un poco atípica, no tiene la empresa
propiamente dichas que conocemos todos y podemos llamar siete magníficas o quizás más reconocidas por el mundo de la inversión, sobre todo aquí en Europa. Pero fijaos, tiene una cartera muy concentrada para esa cantidad de dinero, muy concentrada en 12 activos y con empresas que no están en el foco y que no están presentes cada día en los titulares de Wall Street. Una cartera distinta y no sé si vosotros os gustaría o no os gustaría tenerla. El siguiente que vamos a ver es Pat Dorsey. Aquí sí que ha habido una compra y es una cartera algo más reconocible por el inversor medio. Dorsey gestiona Dorsey Asset Management con un total de 1.115 millones de dólares y unas posiciones donde su principal posición es AerCap, que es la principal empresa a nivel mundial de la fabricación de aeronaves, como todos podréis conocer, con un 14,28% con 159 millones de dólares invertidos. Ha aumentado incluso la posición en casi un 20%. Fijaos cómo ha aumentado. La segunda posición es Alphabet, ASML, AutoZone, Booking, empresas mucho más reconocibles por cualquier tipo de inversor. Luego ha habido una pequeña adición, bueno, una pequeña no, una bastante importante, podríamos decir, adición de un 7,18 por parte de Enovis Corp, que es una empresa estadounidense que se dedica sobre todo a la tecnología en el diseño, desarrollo y fabricación de baterías de iones de litio con anodo de silicio. Se basa principalmente en abordar las limitaciones de las baterías tradicionales como la capacidad de la vida útil mediante una arquitectura de celdas 3D patentada que le permite aumentar la densidad de energía. Es principalmente reconocida por esa innovación y Pat Dorsey cree que es buen momento para invertir en ella y ha invertido un 7,18% de la cartera de Dorsey Asset. ¿Te interesa ese formato de negocio? Sí que es cierto que estamos viendo que el coche eléctrico está ganando un gran auge y las baterías de litio son parte ya no principal, sino esencial para que el desarrollo y el funcionamiento del coche sea lo más eficaz posible, vamos a llamarlo. Entonces, empresas como estas pueden tener mucho futuro. Y luego, por cosas más a destacar, pues vemos que ha aumentado significativamente su participación en ASML, un 98,37% más de lo que tenía, y que en Wix, fijaos, ha disminuido un 54% su posición. Se queda en un 2,09 de su cartera. Y luego ha vendido por completo PayPal y Sprout Social, un 5% y un 4,54% respectivamente. La cartera de Pat Dorsey sí que es algo más a lo que yo personalmente, ya esta opinión personal, podría llegar a tener en algún momento. Una cartera concentrada en acciones más reconocibles por todos, porque casi todas son muy conocidas por el mundo. Quizá Sunrise Holding, pues no tanto, pero el resto sí que es verdad que se conoce bastante. Y vamos a seguir con quién, con Terry Smith, que aquí hay 39 posiciones en esta cartera que se gestionan 23 billones de dólares. Fund Smith, como se llama el fondo que la gestiona. Y vemos aquí como hay un popurrí de acciones donde pocas superan el 10%, donde Meta Platforms, aquí si lo veis, tiene un 11% de participación y eso que ha reducido en un 8%. Y luego Microsoft un 10,68%, que también ha reducido casi un 8%. Fijaos, aquí hay una compra, que es Manhattan Associates, que se trata principalmente de una empresa de software líder en la industria de la gestión de cadenas de suministro. Desarrolla y vende soluciones software para ayudar a las empresas en su operación logística de manera más eficiente, siendo competencia directa de empresas como Blue Yonder o la tan reconocida SAP. ¿Vale? Pues aquí la ha incorporado Terry Smith por un total de 56 millones de dólares y representa un 0,25% de la cartera de Fund Smith. Luego hay muchas otras empresas reconocidas, pues como por ejemplo aquí tenemos Nike, aquí abajo del todo, no sé si lo veis, sale Otis, la última, aquí arriba Alphabet, fijaos, un 0,58 ha reducido, casi nada, y tiene muchas posiciones, pero vemos que todas son muy pequeñas, salvo las mencionadas de Microsoft y Meta. Además de estas, tiene también otras, como son todas estas, fijaos, aquí ha habido reducciones significativas, tanto en VeriSign como Veris Analytics, con un 52 y un 46% de reducción, y otra compra que es en Vertip Holdings, ¿vale? Fijaos. Aquí tenéis esta compra que es muy residual de un 0,40%, ¿vale?
Y ya por destacar la última, aquí tenéis que Zoetis ha aumentado la posición en un 13,29% con 449 millones de euros de dólares invertidos. Para destacar, ha vendido dos empresas en su totalidad, que son Brown-Forman, por un total del 1,42% de su cartera, y Equifax, que era un 0,25% de la cartera. Muchas posiciones, una cartera muy diversificada, eso sí, con dos posiciones principales que destacan por encima del resto, como son Microsoft y Meta, pero tú tendrías esta cartera. Quizás sí, quizás no. Hay muchos fanáticos y muchas personas que creen que una cartera más diversificada es mucho más útil a la hora de proteger tu capital. Y por último, vamos a hablar de Bill Ackman, que gestiona Pershing Square Capital por un total de 13 billions y tiene una cartera mucho más concentrada en un total de 11 posiciones. Muy reconocibles, como son Uber, Brookfield, Amazon, Restaurant Brands, Howard Hughes, Chipotle, todas muy conocidas por todo el mundo y con una que me llama especialmente la atención, como es Amazon, que ha entrado en su cartera durante este trimestre una posición de 1.000 millones de dólares para ser un 9,31% de esta cartera. Llama poderosamente la atención que no estuviera y entrara ahora, pero puede ser que el señor Bill Ackman espere una posible revalorización de Amazon en el corto o medio plazo. Lo iremos viendo y veremos a ver si tiene o no tiene razón. Pero una cartera mucho más afín a lo que yo personalmente podría tener a día de hoy. Y luego también hay que destacar que ha vendido Canadian Pacific Kansas, que era un 7,57%, que vemos cómo lo ha destinado casi en su totalidad a Amazon. ¿Ok? Vale, pues esas serían las carteras que vamos a analizar. Y querría acabar el vídeo con una reflexión final que es bastante importante y que se está viendo en esta última semana en la comunidad, y es la siguiente. Hemos visto que United Health ha sido una empresa bastante castigada en los últimos meses, donde había poca confianza del inversor, había otros muchos que decían que era una oportunidad de compra magnífica, pero sin embargo a la hora de que han salido las carteras de los superinversores, mucha gente se ha podido lanzar a comprar. ¿Por qué? Porque ellos lo han hecho. Aquí hay que hacer énfasis en una cosa muy importante. La decisión sobre invertir o no en una empresa debe ser tuya. No debe ser ni de Warren Buffett, ni de Pat Dorsey, ni de Bill Ackman, ni de Antonio Velasco, que soy yo, ni de Darío Fernández, ni de cualquier influencer que haya en Twitter. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque a la hora de realizar tu tesis de inversión, a la hora de decidir si invierto o no, debes tener una confianza, una convicción sobre por qué estás invirtiendo en una empresa. Si lo haces a raíz de que otro lo haga, nunca vas a tener esa convicción y en momentos malos dados va a dudar y va a decir, es que compró y ahora yo no debería haber comprado, y quizás cometas errores. Por eso nosotros queremos comentar esto porque es muy importante. La decisión sobre invertir la tienes que decidir tú y nadie más. Entonces, si quieres invertir en una empresa, no te dejes llevar por lo que digo Warren Buffett, aunque sea infinitamente mejor inversor que tú y que yo, sí, al 100%, no lo vamos a negar, los resultados están ahí, pero las decisiones de inversión las tienes que tomar tú, porque es tu dinero y tú eres el que está gestionando ese dinero. Entonces, esa reflexión quiero que quede muy clara para todos, porque es muy importante y es lo que nos va a hacer mejores inversores a todos, porque copiando no se crece. Entonces, esa es una de las reflexiones. Y la otra es que hemos visto una diferencia en las carteras, donde había unas carteras muy concentradas en hasta 6 posiciones y había otra cartera, como por ejemplo la de Warren Buffett, que estaba en 41 posiciones. La diversificación o no sí que es cierto que ayuda a la hora de proteger tu capital, pero está visto estadísticamente que a partir de las 20 posiciones dentro de cartera, vamos a llamarlas 25 si quieres, la diversificación y la protección de capital que consigue es casi nula, porque los rendimientos tanto a la alza como a la baja en posiciones muy pequeñas no van a afectar de una manera real a tu cartera. En una cartera de 257 billones está claro que es distinto, pero en carteras como podemos tener todos los que estamos viendo este vídeo, espero que sean muy grandes, si hay carteras millonarias me alegraría muchísimo, es distinto. Entonces, la diversificación debe ser algo con lo que tú te sientas cómodo, pero a nivel propiamente dicho de datos, a partir de 20-25 empresas, es complicado que esa diversificación sea efectiva. Entonces, debes tomar esa decisión ya más, o yo personalmente la tomaría ya más en base a los datos, más a de que quiero tener 40 empresas, quiero tener 55, quiero tenerlas todas. Tienes que intentar rentabilizar lo máximo posible todos tus euros o todos tus dólares. Entonces, si tienes una excesiva diversificación, no lo vas a conseguir.
Por eso quería mencionar esto y por eso es muy llamativo que gente que está gestionando 1.000 millones de dólares tenga solo 12 posiciones y a lo mejor gente que está gestionando 20.000 euros tenga 45. Es para que veáis la diferencia y no quiero desmerecer a nadie, ni al que tiene 6 posiciones con 1.000 millones, ni al que tiene 25 con 20.000. Entonces, esto es muy importante, solo quería hacer una referencia a ello y me ha llamado mucha atención al verlo sobre inversores. Esto ha sido el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, espero que hayas descubierto empresas nuevas y si has llegado hasta aquí, lo único que espero y que deseo es que dejes tu like y te suscribas al canal porque nos ayuda y nos ayuda a seguir creciendo. Un saludo a todos